Bueno, buenas tardes a todos. ¿Empezamos? Buenas tardes a todos, amigos, queridos amigos ateneístas. Bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre el trienio liberal, con el que el Ateneo de Badajoz quiere rendir homenaje al bicentenario de este periodo histórico, tan importante y fundamental para la historia de España como desconocido para todos nosotros, o para casi todos nosotros, cuya conmemoración ha pasado desapercibida hasta este 2023 sin pena ni gloria, salvo para algunos pocos y valientes investigadores, entre los que se encuentra nuestro invitado. Y eso que el trienio liberal fue el periodo que inauguró nada más y nada menos que la segunda y más ilusionante etapa del constitucionalismo patrio, como bien saben ustedes, tras 6 años de acérrimo absolutismo. La etapa que giró en torno, además, a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Constitución o muerte fue el grito de los exaltados, de los comuneros y de los seguidores de Riego, en particular, que en una segunda etapa desplazaron, como probablemente nos contará ahora nuestro conferenciante, desplazaron de la tribuna pública a lo que se llamó el gobierno de los presidiarios y a los moderados doceañistas. Constitución o muerte, un grito que vuelve a resonar estos días, hoy concretamente, ayer, antes de ayer, lamentablemente por nuestras calles. Porque durante aquel periodo liberal se fraguaron las dos Españas, hace ya 200 años, que se ensalzaron además en una guerra civil continua y perpetua, hasta la Constitución de 1978. Fíjense que hasta 8 cartas magnas, 8 constituciones, necesitamos los españoles para regresar a la primera, a la de Cádiz. Por eso causa perplejidad leer los diarios de sesiones de aquellos días para descubrir que muchos de los males que en la actualidad nos aquejan no son sino trasunto de aquellas mismas discusiones del trienio liberal, en el que la política incendió las calles y se extendió por todos los rincones de nuestro país. Hoy vamos a descubrir los hechos que marcaron aquel periodo en nuestra tierra, Extremadura, dedicando especial atención a la ciudad de Badajoz, en la que estamos, de la mano del mayor especialista en el trienio liberal que podíamos invitar a este foro, porque don Miguel Ángel Naranjo Sanguino es sin duda quien más sabe sobre este tema, aunque su modestia reprobará que le otorgue este título, pero sin embargo su largo y extenso currículum hablan por sí solo. Miguel Ángel Naranjo Sanguino es licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia, por la Universidad de Salamanca, doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, profesor agregado de bachillerato y catedrático de segunda enseñanza, ya jubilado en 2014. También fue profesor asociado de la Universidad de Extremadura entre 1999 y 2009 en varias facultades, en Ciencias del Deporte, Filosofía y Letras y Económicas y Empresariales. Es socio de número de la Real Sociedad Económica de Amigos Extremeñas, de Amigos del País, director de su sección de Historia y coordinador de su colección Apuntes para la Historia de la Ciudad de Badajoz. También es miembro del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura. Ha participado como ponente y comunicante en numerosos congresos y jornadas de historia, entre ellas la Jornada de Historia de Almendralejo, de Jerez, de Llerena, Fuente de Canto, Los Santos y Navalmoral de la Mata, además de impartir numerosas charlas y conferencias. Su línea principal de investigación está centrada en la historia de Extremadura durante el siglo XIX, fundamentalmente el proceso de desamortización, el trienio liberal, la milicia nacional y la Diputación de Extremadura, debiendo reseñarse a sí mismo sus trabajos sobre numerosas biografías sobre políticos extremeños de aquella época. Su labor investigadora es prolija, de la que dan cuenta sus numerosas publicaciones hasta la fecha: 30 artículos en revistas, 34 colaboraciones en obras colectivas, 10 publicaciones coordinadas y además 4 libros, 18 reseñas y 4 prólogos en su haber. Por no cansarle a ustedes, entre sus últimos trabajos, el recientemente dedicado a Agustín Cañizo, un hidalgo liberal, Época, Familia, Vida y Obra, presentado en junio en Llerena, y el análisis cronológico del trienio liberal en la región extremeña, que es sobre lo que va a tratar hoy, publicado en el tomo 18 de los Apuntes para la Ciudad de Badajoz, que aún no ha sido presentado y que, sin embargo, y gracias a la deferencia del autor, he podido leer y confieso abrumado por la cantidad de datos e información que aporta de este periodo tan importante y desconocido para nuestra historia local. Espero que un poquito menos desconocido sea a partir de esta noche para todos ustedes. Sin más, no quiero robarle más tiempo al conferenciante y le dejo con todos ustedes, cuando quiera. Muchas gracias, Jacinto, por tu magnífica presentación. Me halagas y, en primer lugar, darle las gracias al Ateneo por haberme invitado a impartir una conferencia en este
en esta noble y antigua institución. No, es para mí un motivo de orgullo. Y bueno, pues pasando al trienio liberal en Extremadura, yo me planteé cómo hacerlo y dije, pues la única manera que más o menos hay de hacerlo sin resultar muy peñazo para el personal, que eso también hay que tenerlo presente, es pues un PowerPoint que anima mucho, y en segundo lugar dividir pues el PowerPoint en dos partes, ¿no? Una primera parte de inicio, otra segunda del proceso de institucionalización del régimen liberal, todas las instituciones que se establecen, y brevemente citar más o menos sus miembros y tal, y una segunda parte pues hablar de la sociedad en el trienio y cuáles eran los rasgos liberales más destacados de él. Y en ese sentido he hecho lo que ahora paso a iniciar. Miren ustedes, en la secuencia histórica hay que tenerla clara para saber exactamente situarse. El proceso constitucional, como ustedes saben, empieza con las Cortes de Cádiz en 1810, la Constitución se hace en 1812, 1814, pues llega Fernando VII y viene el periodo absolutista, lo que llaman el sexenio de 1814 al 20. En el 20 viene, como ya lo veremos, el golpe, el pronunciamiento de Riego y demás, el establecimiento del trienio liberal, ya se llama trienio porque dura 3 años, claro, del 20 al 23, y después del 23 viene pues una vuelta otra vez al absolutismo de Fernando VII en la llamada década ominosa por los liberales, porque fue triste, desgraciada, lúgubre, y de hecho ciertamente lo fue. Y esto desembocará ya en el reinado de Isabel II, su hija, ¿no?, que empieza a reinar con 3 años, que va de 1833 a 1868, en que la Revolución Gloriosa la echa y se acabó. Como observan ustedes, el trienio liberal es una especie de bocadillo que se encuentra entre el sexenio absolutista 1814 y 20 y la década ominosa 1823-33. Pero hay que reconocer que es el primer periodo constitucional liberal estable, en donde hay un gobierno en paz, ¿no?, que se dedica a gobernar y funcionan las instituciones, porque en el periodo de Cádiz, hombre, con una guerra del tamaño de la guerra de la independencia, no fue el mejor momento para que se estabilizaran las instituciones. Miren ustedes, como bien dijo Jacinto, y lo suscribo, a nivel nacional no ha habido muchas conmemoraciones del trienio liberal por ser un segundo bicentenario. Algo han hecho en el Congreso, bueno, algo han hecho. También se ha hecho una producción muy importante, sobre todo de la mano de Pedro Rújula y Ivana Frasquet, como coordinadores de una serie de trabajos que no solo han abarcado el trienio en España, sino, en la península ibérica, sino que han proyectado el trienio a Hispanoamérica, como ha hecho un congreso de Cádiz del año 22, que también ha echado un vistazo a las colonias que teníamos allí, en donde el proceso también se da. Bueno, en lo que se refiere a Extremadura, pues en Extremadura, hombre, yo no me acuerdo cuando dimos la conferencia en la económica sobre la económica y el trienio liberal, hacia en 2021, me parece que fue. Después, pues en los apuntes hemos intentado ir sacando cositas, esa conferencia la pasamos a los apuntes, hemos hablado del trienio con motivo del del bicentenario de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, que pasó también sin pena ni gloria por parte de, dijéramos, el aparato político institucional de este pueblo, que parece ser que no le interesaba el tema. Y bueno, pues, y ahora un pequeño ciclo que vamos a hacer la próxima semana o la otra, ¿no?, en la económica, llamado aniversario, en donde vamos a conmemorar no solo el bicentenario, porque hay otra cosa que ha pasado bastante desapercibida, el centenario de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Aquí tenemos el primer doctor que ha hecho la tesis suya sobre este tema en Extremadura, don Jerónimo
Rodríguez Carrasco, y bueno, pues vamos a intentar los dos. Después también en el 2022 en la Asociación Histórica Villa de Miajada, las jornadas de primavera las dedicamos a ese tema y demás, ¿no? Y también hay que recordar un curso de verano que don Jacinto y un compañero suyo hicieron en la universidad referente al trienio, pero yo creo que haciendo mucho hincapié en la figura de Diego Muñoz Torrero. Y bueno, pues el ciclo en el que estamos, no del Ateneo, lo cual ya digo le honra, y la Asociación Histórica de Almendralejo el 16, 17 y 18 de noviembre pues tienen sus jornadas dedicadas al trienio liberal, que por cierto allí también intervengo yo. Bueno, como ven, pues en fin, centros culturales importantes nos hemos acordado de que era el bicentenario. Por lo menos se salva la parte cultural. El inicio de la Revolución Liberal. Bueno, pues tenemos la sublevación de Riego en cabeza de San Juan el 1 de enero de 1820, en Sevilla, junto con unos cuantos militares más, que se conoce que iban a embarcar a aplastar la revolución en las colonias y se quedaron aquí a hacer la revolución aquí. La verdad es que Riego coge una columna y pasa por Sevilla, Córdoba, y cada vez tenía menos soldados en la columna, aquello era un fracaso, ningún pueblo se sumaba, y llega el 11 de marzo a Bienvenida, a los alrededores de Bienvenida, y allí ya deciden, mira, aquí disolvemos la columna, yo me voy para Portugal, aquí país en el cielo gloria, pero en ese intermedio resulta que triunfan juntas revolucionarias, que fue la manera de dar los golpes de Estado del liberalismo a lo largo del siglo XIX, de La Coruña, de Zaragoza y después en Madrid. Y estas juntas revolucionarias son tan fuertes que acongojan, por decirlo de una manera, a Fernando VII, que no era muy valiente, y el 9 de marzo de 1812, pues jura la Constitución, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos iniciado el trienio liberal. Aquí tienen ustedes a los personajes. Rafael de Riego, que iba a pasar de ser un fracasado, resulta que va a ser un héroe, de la nada al todo, me recuerda a algunos personajes. Y será el gran héroe del liberalismo del trienio, tremendamente exaltado por los liberales, hace una serie de honores y odiado por los absolutistas hasta el detalle que, como me han dicho por aquí, el 7 de noviembre, ¿no?, de 1823, al pobre hombre los absolutistas le cuelgan en la Plaza La Cebada de Madrid por haber sido el héroe. Ya veremos que en Extremadura vamos a tener otro héroe parecido al que, si no en vida, en muerte, va a tener el mismo destino. Aquí tenemos a no hace falta decir quién es, ¿no? Es una foto que un retrato que le hace Fernando VII. Observen ustedes, ya está tripón y demás, pero la cabeza está joven, porque es que no volvió a dejarse pintar por Goya desde joven, porque sabía que Goya le quería a él tanto como él a Goya. El felón le llamaban, un término que está ahora muy de moda también. Y aquí tienen la Constitución de Cádiz, no esta que tan traída y tan llevada, que fue el objeto de tanta discusión, no. Bueno, pues vamos a ver primero la instalación de las instituciones liberales en Extremadura a lo largo del trienio, ¿no? Y miren ustedes, en el momento que el Fernando VII jura la Constitución el 9 de marzo, lo primero que hacen los liberales es crear una junta provincial consultiva. De consultiva no tenía nada, era ejecutiva, que dice vamos a empezar porque lo mismo se desdice y nos la lía. ¿Y qué es lo primero que establecen? Nombramientos y elecciones. De los nombramientos hacen 2 decretos básicamente para nombrar a jefes políticos provinciales. Es una pieza clave. Ese es el que controla la provincia y el que manda. Aquí en Extremadura, creo que en 1814, antes de que se fuera al garate el proceso constitucional, de jefe político de la provincia de Extremadura, entonces no había Cáceres y Badajoz, como provincias digo, había sido Álvaro Gómez Becerra, un ilustrísimo liberal de Fregenal, creo, pero de ideas bastante saltadas, ¿eh? Y bueno, pues será otra vez restituido en su cargo y será el nuevo jefe político provincial de la provincia de Extremadura. Cuando
dimite a principios del 21, pues pasará a sustituirle Luis del Castillo y Barrantes, que será un digno abogado también liberal, que no las pasará bien en el sexenio absolutista de 1814 a 1820. Y otra de las cosas que hacen es establecer los ayuntamientos liberales en marzo. Miren ustedes, Cáceres se establece el 12 de marzo, el ayuntamiento liberal, digo. Almendralejo el 24 de marzo, Badajoz el 26, se podían haber dado un poquito más de prisa, y Zafra el 3 de abril, eso es más o menos lo que he visto, pero de todos ellos hay una característica muy peculiar, y es que la transición es absolutamente pacífica, es decir, los mismos alcaldes mayores fernandinos, absolutistas, son los que promueven, a la vista de la decisión de la Junta Provincial Consultiva, los cambios, los que promueven las elecciones y las garantizan. O sea, es un cambio, dijéramos, pacífico y continuado. Bueno, aquí tenéis, para ilustrar, ¿no?, pues a Álvaro Gómez Becerra, jefe político de la Policía de Extremadura, también será diputado y demás, una persona muy ilustre. Pues bueno, le he puesto aquí un poco para animar un poco el power. Otro de los cambios que se hacen: en la Capitanía General de Extremadura se transforma en Distrito Militar undécimo en el 1821. La Capitanía General de Extremadura, desde el siglo XVIII, aunque Álvaro dice que el capitán general era desde el siglo XVII, no sé, usted sabrá, don Tomás. Y bueno, pues hay que destacar al capitán general que le pilla el cambio, a un tal Conde de Castro Terreño. Pongo aquí conflictividad, ahora cuando veamos su innoble figura hablaremos de él. Vendrá después otro capitán general que no llega ni siquiera a estar en Extremadura, y al final vendrá Felipe de Arco Agüero y Jolís, que ya hablaremos de él. Se transforma el Distrito Militar undécimo, la Capitanía General en Distrito Militar undécimo, y los comandantes generales, el primero será Joaquín Montemayor y el último Francisco Plasencia. No tienen especial importancia para Extremadura porque son profesionales y demás, no vinculados, salvo, naturalmente, la tremenda figura de Arco Agüero, que ya examinaremos. Y aquí tenemos a nuestro Conde de Castro Terreño, capitán general de Extremadura. Ese pájaro, no he podido encontrar una foto más que le haga más honor. Ese fulano, el 6 de marzo ya larga un escrito diciendo que él es absolutista hasta la muerte. Cuando se entera que el pobre de Rafael Riego anda por Bienvenida, manda contra un regimiento de caballería que afortunadamente llegó después de disolverse la columna. Si no, me parece que Riego no hubiese sido tan importante. No contento con eso, este fulano, con unas tropas que vinieron a Badajoz y no estaban suficientemente manejadas por los liberales, pues los mandó a hacer maniobra alrededor del convento de San Francisco. Y ustedes dirán, ¿y qué? En el convento de San Francisco, como ya veremos, estaba la Asamblea Constitucional, una de las sociedades liberales más importantes de Badajoz. Y el que vieran a todos los soldados pegando tiros alrededor les asustó bastante. Este se rió que no veáis. Y la última fue cuando se hicieron unos festejos para celebrar que el Fernando VII había jurado la Constitución. Lo normal eran muchas actividades y entre ellas una salva de artillería. Y un comandante, no me acuerdo ahora del nombre, lo tengo allí en el trabajo ese del tomo 18 de los apuntes, pues le fue a decir, dame permiso para hacer la salva de artillería. Este dijo que de eso nada, y el pueblo cada vez más cabreado, ¿no?, porque había multitud y demás, hasta que incluso la mujer le tuvo que decir, hombre, no seas imbécil, que nos van a masacrar. Y entonces este pues aceptó que se hiciera la salva. Siguió en plan perrero y por fin ya el gobierno de Madrid constitucional le dijo, vente para acá y deja aquello, ¿no? Y en fin, se fue para allá. Pero el tío antes, en Talavera, paró un regimiento que iba camino también de Talavera, y los constitucionalistas de aquí dijeron, este es que lo manda otra vez para Badajoz y verás, pero no. Siguió para adelante y llegó a Madrid, y allí se permitió el lujo de decir, hacer un escrito al rey diciendo que él nunca había sido absolutista ni realista, que él era un constitucional de toda la vida. Este pájaro
Este pájaro en 1825 será nombrado duque por Fernando VII en plena década ominosa, por mérito adquirido. O sea, que era absolutista, pero bueno, absolutista. Bueno. Vamos a ver ahora las Cortes. Hay dos elecciones de Cortes en el trienio liberal y vamos a ver quiénes fueron los representantes. La primera elección tiene lugar el 21 de mayo de 1820. También será la elección, al día siguiente, la elección de los diputados provinciales a la Diputación de Extremadura. Se lo digo para que hilen las dos. Y bueno, las Cortes abrieron el 9 de julio de 1820, hubo unos festejos enormes y demás. ¿Quiénes fueron nuestros diputados? Fueron 6. José María Álvarez Guerra, de ahí de Zafra, de una familia burguesa liberal. José María Calatrava de Mérida, un gran jurista, se le debe buena parte del código, ¿cuál fue? ¿El Código Civil? El Código Penal. El Código Penal de 1822. Francisco Fernández Golfín, hermano del Marqués de la Encomienda, un gran liberal, terminará siendo un mártir. Le fusilan los absolutistas. Juan Justo García, de ahí creo que de Zafra, es un profesor en la Universidad de Salamanca. Diego Muñoz Torrero, no tenemos por qué decir más cosas, sabemos quién es Diego Muñoz Torrero, aunque en este periodo no hizo grandes aportaciones. Y Francisco Rodríguez Ledesma es un abogado de Salvatierra de los Barros. Todos pertenecen, miren ustedes el detalle, a la Baja Extremadura, es decir, a la zona de Badajoz. Badajoz va a tener un peso extraordinario, muy superior al de Cáceres en el trienio al menos, y todos pertenecen a las clases medias esencialmente. Son personajes cultos, otros son ricos, a excepción de... No, tanto. A excepción de... ¿Dónde está? Francisco Fernández Golfín, que era noble, claro. Y hay 3 diputados que fueron diputados en las Cortes de Cádiz. Hay un equilibrio, por lo tanto, entre moderados y exaltados. Ya saben que son las dos grandes tendencias que en el trienio aparecen y que darán lugar en la era isabelina a los moderados y a los progresistas, ¿no? Y aquí tienen, entre todos ellos había que sacar alguno. Y bueno, pues he puesto a José María Calatrava. Que nada, ¿no? Las segundas elecciones a Cortes de Extremadura tuvieron lugar el 2 de diciembre de 1821 y la apertura se hizo el 15 de febrero del 22. Ahora los diputados son Álvaro Gómez Becerra, que ha pasado de jefe político provincial, ha pasado a diputado, Diego González Alonso, Facundo Infante Chávez, este tendrá una larga trayectoria política y militar, de Villanueva del Fresno. Aquí hay un compañero que ha hecho un extenso trabajo sobre él. Pablo Montesino Cáceres, viene de Zamora. Manuel de Silva Yayán, un gran personaje, nacido en Jaca, porque pues, su madre le parió allí porque era hijo de un militar y el padre entonces estaba cumpliendo allí. Pero es de una familia de aquí, de Badajoz, era bachiller en leyes y era un personaje muy importante en la catedral, ¿no? Formaba parte del aparato de la catedral. Y Basilio Neira, tienen ustedes ahí que era Azuaga y era yo creo que medio comunero. Le tengo controlado hasta 1842-43. Después, observen ustedes, de todos estos hay 2 de Cáceres, 3 de Badajoz y 1 de Zamora. El de Zamora es Pablo Montesino, claro. Tienen menor perfil político estos en esta legislatura, que es la primera destacaron más los extremeños, en la segunda bastante menos. Y hay un predominio claro de exaltados sobre los moderados o doceañistas. Que la dinámica política va radicalizándose y demás, y eso también se refleja en las elecciones, claro. Aquí tienen a Facundo Infante Chávez, este fue un personaje, pero un personaje, no solo por lo que hizo aquí, que aquí no se destapó mucho, pero en la era isabelina estuvo incluso luchando por ahí, por América, como un personaje, pero vamos.
Y vamos a ver la Diputación Provincial de Extremadura. Miren ustedes, las elecciones se hacen al día siguiente de hacerse las primeras elecciones a corte, el 22 de mayo de 1820. Los personajes son de mucho menor rango, de un nivel inferior en cuanto a categoría política, como se pueden imaginar. Eran 7. Félix Maeda del Hoyo, Miguel Blasco Montero, Roque Tinoco, Laureano de Isidro Valadez Parejo, el Marqués de la Encomienda de Almendralejo. Ya hemos visto que el hermano salió de diputado, Pedro Granda Morcillo y Manuel de Silva y Ayán. Este hizo lo mismo a la Diputación y después se pasó a las Cortes, un personaje muy destacado. De todas maneras, 4 de Badajoz y 3 de Cáceres, siempre lo mismo. La Baja Extremadura tenía bastante más peso político que la Alta Extremadura, no solo más peso político, sino más peso económico y mayor pujanza. Son todos grandes propietarios, el que no es canónigo, hay algún abogado, naturalmente noble, no, son básicamente clases medias, porque un régimen liberal de las clases medias, de los propietarios, ellos no hicieron la revolución para el pueblo, la hicieron para ellos, claro. Lógicamente, el pueblo a la larga se benefició, pero el protagonismo lo llevaron ellos como cosa lógica. Y la gestión de esta Diputación, Lino Duarte Insúa escribe unas palabras elogiosísimas de estos diputados y se las merecen, porque hicieron una gestión enérgicamente liberal. Apoyaron a muerte a la Milicia Nacional, después hablaremos de ella. A las autoridades las apoyaron también, a las civiles y a las políticas. Cobraron los impuestos y casi todos los impuestos que cobraban lo dedicaban a la causa política. Hicieron una gran labor de propaganda. Desde luego se significó tremendamente la Diputación Provincial de Extremadura en la causa liberal. Al fin y al cabo, la Diputación, ¿qué es? Un producto liberal, es una institución creada por el liberalismo. Lógicamente, tenía que dar el do de pecho y lo dio. La segunda Diputación tuvo lugar el 3 de diciembre de 1821, justo al día siguiente de la de Cortes, ¿no? Y se renovó no toda la Diputación, sino por mitad. Eran 7. Hay que renovarla por mitad, pero empezando por la parte mayor. Entonces eran 4 y 3, pues empiezan por 4 y la siguiente por 3. ¿Quiénes entran? Bueno, pues entran gente de mucho peso: Andrés de Rega de San Juan, un gran comerciante cacereño, especulador, en fin, muy rico. Manuel Villarroel, de aquí, de Badajoz, un comerciante y también comprador de bienes nacionales y demás, tremendamente rico. Pedro Donoso Cortés Recalde, el padre de la saga de los Donoso Cortés, padre de Juan Donoso Cortés, el que fue el gran teórico del moderantismo en la era isabelina, ¿no? Y creo que embajador en París y demás, y bueno, la mano derecha de María Cristina, ¿no? Y Alonso II Pacheco, llegó a brigadier y senador, era un riquísimo hacendado de Mérida, junto con su hermano, que creo que se llama Antonio, no recuerdo ahora. Claro, eran poderosos terratenientes con una gran actividad comercial y especulativa, y algunos de ellos tuvieron una larga trayectoria política, ¿no? Sobre todo ya en el reinado de Isabel II. La verdad es que esta segunda legislatura de la Diputación Provincial de Extremadura fue cortísima, porque la apertura fue el 1 de marzo y prácticamente en mayo ya estaban constituidas las diputaciones de Cáceres y Badajoz. Por lo tanto, no duró ni 2 meses. En el trienio se da un fenómeno administrativo y territorial importantísimo. El decreto de Cortes del 27 de enero de 1822 decide una nueva división provincial de España, como ya se había quedado dicho en la Constitución de Cádiz, ¿no? Y que afecta a las provincias de la península y islas adyacentes, ¿no? Son 52 las que se crean, pero aquí la provincia de Extremadura queda dividida en 2 provincias nuevas, Badajoz y Cáceres, y naturalmente para cada provincia se crea el aparato político correspondiente. La jefatura política de Badajoz recaerá en Luis del Castillo Barrante. Observen el detalle: el Luis del Castillo Barrante ya era el
jefe político de la provincia de Extremadura, y cuando le dan a elegir, ¿qué elige? Quedarse en Badajoz. El peso político y demográfico y económico y demás, ¿eh? Y en la de Cáceres estará José Álvarez Guerra, hermano del otro Álvarez Guerra que fue diputado en Cortes, y un personaje, un gran liberal, no, una familia burguesa, ya digo, zafrense. Y cuando le sustituyen por José Landero Corchado. Es un abogado de Alburquerque, rico, por cierto, y en la era isabelina llega a ser presidente, llega a ser miembro del Tribunal Supremo y ministro. José Landero Corchado, ya digo, es un liberal de los de toma y daca, ¿no? El hombre, cuando termina el trienio, pues tiene la inmensa suerte de que cuando sale echando virutas para Portugal, pues las turbas en Alburquerque entran en su casa, la queman, se llevan todo, bueno, un guay. Lo mismo que se crean 2 jefaturas políticas, se crean 2 diputaciones provinciales, ¿eh? Y ahora ya hemos visto la composición de estas diputaciones provinciales. Tengo que resaltar que el cambio administrativo y fue la división provincial, con sus aparatos de las diputaciones y las jefaturas, fue el cambio administrativo y territorial más persistente de Extremadura en la Edad Moderna. No ha habido otro cambio más importante. Esta ha durado 200 años. ¿Qué otro cambio ha durado 200 años en Extremadura? Ninguno. Sin embargo, si bien los liberales no daban punta sin hilo, y el hecho de crear las 52 provincias era para atar bien las provincias al gobierno de Madrid. El liberalismo español ha sido básicamente centralista, y eso sí lo consiguen. La figura del jefe político es muy importante. Incluso las diputaciones las atan bien para que sirvan a Madrid, para que sirvan al gobierno central. Y lo hacen. ¿Y esto qué va a ir? Pues esto va a ir en merma de la relación que tenían antes los territorios cuando solo había una provincia, y de las relaciones entre Cáceres y Badajoz, que solían ser fluidas hasta entonces, y después empezaron a ser mucho menos, no fluidas, sino mucho menos existentes, porque ellos con quien se tenían que relacionar era con Madrid cada uno. Naturalmente, en el 2022 tuvo lugar el Bicentenario, y pues en fin, ya he dicho que aparte de ciertos núcleos culturales, el resto de las fuerzas vivas de Badajoz pensó que qué tontería el Bicentenario, vamos a esperar el Tricentenario, y entonces sí, entonces lo festejamos. No, hay un majadero, no voy a decir el cargo, porque es para ya echarse a llorar, que digo, no, que eso no se tenía que celebrar porque ya se había festejado el nacimiento de la Diputación Provincial de Extremadura, no en el periodo de 1812. Tendrá que ver una cosa con la otra. Claro, el hombre es corto. Perdón, que no me he quedado nada, ¿no? Ya, la maldad del Bicentenario. Bueno, ya ahí tienen ustedes Cáceres y Badajoz, lo he cogido de una muy reciente, no haga mucho caso, pero con esto lo que les quiero decir es que la división administrativa que entonces se marca en 1822 prácticamente será muy parecida a la que se hará definitiva en 1833. No hay grandes cambios. Diputaciones provinciales de Badajoz y de Cáceres, miren ustedes, tienen lugar el 5 de mayo de 1822, se decide que se junten todas las juntas electorales de las diputaciones provinciales para elegir las diputaciones. Y esto se hace en toda España. El 6 ya está constituida la de Cáceres. No sabemos cuándo se constituye la de Badajoz, pero está claro que es entre el 6 y el 12 de mayo. La Diputación de Badajoz, ¿quiénes la componen? Miren ustedes, lo que dicen es: los diputados de la antigua Diputación de la provincia de Extremadura se reparten entre las 2 nuevas, en función de la vecindad de cada uno de ellos. Y después, para llegar al número de 7 diputados, pues se hacen elecciones y se eligen los que haya menester. No, en la Diputación de Badajoz, miren, tenemos a Manuel Villarroel, que procede de la antigua, a Pedro Donoso Cortés, que procede de la antigua, a Alonso II Pacheco, que procede de la antigua, y aquí vienen pues otros que ya no proceden de la antigua. Juan María Caldera y Pío, este era un clérigo de la catedral. José Utrera, este era un cura de Valle de Santa Ana, tela.
Carlos Sala era un burgués rico de una familia de Alburquerque. Y Rafael Grajera, lo pongo con G porque venía con G en los escritos y demás. Este es el nieto del conde de Torres del Fresno, un personaje también dará juego en la era isabelina. La Diputación de Cáceres pues tiene los antiguos de la Diputación de Extremadura, Blasco Montero, Roque Tinoco, Andrés Rega de San Juan, y después tenemos otros nuevos, Laureano Santibáñez, Agustín García Tocha, que tendrá una vida política después en la era isabelina importante, llegará a ser diputado y jefe político provincial de Badajoz, Juan María Guijo y Fernando Gómez. Todos que son en esencia, tanto unos como otros, pues son hacendados y clérigos. Observen ustedes el clero, eran poquitos liberales, pero eran moviditos, como ya veremos. Y muchos de ellos tienen una trayectoria política posterior importante. Las diputaciones, siguen la tradición de la Diputación Provincial de Extremadura. Las dos diputaciones nuevas apoyan a muerte a la Milicia Nacional, porque un poco tienen atribuciones sobre ella. A las autoridades políticas, al jefe político y al capitán general o comandante general. Y cobran los impuestos que reciben y lo saben gestionar bien, y propaganda. Es decir, que son unas instituciones liberales muy activas, muy activas. No nos podemos meter en más, porque si no. Después, una institución importante que cumple un papel, entonces, es la Real Sociedad Económica Extremeño Amigo del País. Como yo pertenezco a ella, pues algo tendría que decir, ¿no? En 1816, pues se constituye y tiene como presidente al arzobispo de Badajoz, Mateo Delgado Moreno, todo un personaje absolutista, convencido hasta que se murió. Después ya no, porque se murió. Pero en ese mismo año se constituye la primera directiva, en donde todos los miembros son clérigos de la catedral, y la sede será en el obispado. Allí se reúnen y todas esas cosas. Pero llega el trienio y hay una avalancha de socios liberales. Ya empieza en 1819, pero el trienio entra en una cantidad de ellos que dicen, pero bueno, aquí vamos a tener a que es un absolutista de presidente, y nos vamos a reunir en el obispado. Anda, calla. Le echan. Bueno, en realidad, Mateo Delgado Moreno se cabrea muchísimo por esto y otras cosas, y se autoexilia a Oliva de la Frontera, que era su pueblo natal. Allí se va el hombre, hasta que pasa todo esto. Y bueno, pues él dice, pues bien ido. Y queda Romero de Castilla como segundo de a bordo, pero también lo echan, y nombran a Manuel de la Rocha Figueroa. Es un clérigo, poeta, literato, una gran personalidad. Y viene el problema de la sede. Claro, el obispo dice que en el obispado ni lo sueñen. Y andan por ahí a ver dónde se instalan, y al final se instalan en el salón de actos del ayuntamiento. Y ustedes dirán, qué bueno el ayuntamiento. ¿Qué va? El ayuntamiento no lo quería allí, lo quería su sala para él solo. Lo que pasa es que le dice la Diputación al ayuntamiento, acógelos. Y el ayuntamiento ve la verdad, cambia de opinión y acepta a estos los jueves, o los martes o los jueves que tenían sesión. Naturalmente llega la década ominosa, y ¿qué le pasa a esto? Lo mismo que a otros, porque le cierran el chiringuito. La cierran, pero vamos. Y la volverán a abrir el 19 de noviembre del 33, justo poco después de morirse Fernando VII, ¿no? Y está abierta hasta hoy. Por eso nosotros decimos, omitiendo estos 10 años que estamos cerrados, que llevamos 200 años de permanencia continuada. Bueno, son 190, pero da igual. Y aquí tienen ustedes la Real Sociedad Económica Extremeña Amigo del País, la sala noble, que además tenemos una exposición, y miren ustedes lo bonita que la tienen. Yo todavía no he pasado, tengo que pasar. Vamos a ver otra institución importantísima, la Milicia Nacional. Esos tres pájaros que ven ustedes son fusileros de la Milicia Nacional de Madrid. O por lo menos eso ponía en el Google. ¿Qué es la Milicia Nacional? A ver si me salió una vez de eso. Lo que no eran era absolutistas, eso seguro. La Milicia Nacional, miren ustedes, la Milicia Nacional es el pueblo en armas para defender la revolución. Eso es la Milicia Nacional. Es decir, el pueblo civil organizado militarmente para defender el liberalismo. Objetivo, bueno, pues es un instrumento de participación popular. Por primera vez el pueblo toma presencia real y continuada e institucional en la política española, porque en la guerra de la independencia
tuvo, pero fue un poco no institucionalizado. Ellos salían, se tiraban al monte porque sí, pero ahora no, ahora van a formar parte de una institución del Estado, la Milicia Nacional. También son un instrumento del mantenimiento del orden público, claro. Ellos son los que a los facinerosos van y los trincan. Y por último, tienen a su cargo la defensa del orden constitucional, y ya lo demostrarán el 22 de junio de 1822. Su estructura organizativa básica es municipal. El ayuntamiento se encarga de controlarla y mantenerla. Hay también una estructura por encima, provincial y demás, y la Diputación también se encarga, pero básicamente son ellos, son los ayuntamientos los que bailan, corren con los gatos y demás y bailan con lo más fea. Y además hacen la lista de los exceptuados. Miren ustedes, Milicia Nacional Extremeña. Les voy a coger nada más que el reglamento, porque va cambiando sucesivamente en función de cómo cambian los reglamentos, y hay varios. Les cojo el más importante, el de agosto de 1820. Ya establece que hay dos tipos de milicia: la legal o forzosa, aquella constituida por todos los individuos entre 20 y 60 años, excepción hecha de jornaleros, clérigos, maestros, funcionarios, esos no. Y la voluntaria, aquellos que querían ser de la Milicia Nacional y cobraban por ello, pero es una forma de compromiso político, que digas que tú quieres formar parte de la Milicia Nacional voluntaria. Les tengo ahí puesto lo de exceptuados y tal, y después hablaremos. Ya, bueno, ya se lo digo, había una serie de individuos, aparte de los que yo he dicho, que decía el ayuntamiento, esos no, que son absolutistas. ¡Hala, fuera! Y no los ponían. Ustedes dirán, qué contento, ¿verdad? No tenía que ir, no, de contento nada. Había que pagar 5 reales mensuales de castigo. Y eso ya no les gustaba. Miren ustedes, la infantería legal o forzosa estuvo compuesta por 20.000 hombres, 20.000 milicianos, incluidos mandos y demás, armados con 1.178 escopetas, tocaban una cada 20, 1.087 bayonetas, 1.007 fusiles. Bueno, la infantería voluntaria, miren ustedes, estos no eran nada más que 2.000 y pico. Ya les digo que estos cobraban y además había que hacer profesión de fe liberal. Y miren ustedes, están mejor armados, hombre, tampoco mucho. 152 escopetas, la mayoría de las escopetas no se las daba el Estado, eran suyas de la casa y demás, ¿no? ¿Saben? 722 bayonetas y 619 fusiles, la mayoría de ellos no funcionaban. La caballería legal, casi 1.300 milicianos, que tenían 55 tercerolas para todo, era una especie de escopeta corta, 91 sables y 45 pistolas. La caballería voluntaria, 447 milicianos, pero miren ustedes, tenían más tercerolas que los otros, 67, 136 sables y 31 pistolas. Estos efectivos que son, miren, en primer lugar son efectivos poco viables, sobre todo lo de la infantería legal, porque los apuntaban que eran forzosos. Y estaban muy mal armados, ya hemos visto, si es que no tocaban ni a pistola cada 20. Y claro, la Milicia Nacional está bastante mejor dotada, pero eran de una eficacia escasísima. La ciudad de Badajoz tenía una Milicia Nacional bastante moderadamente bien armada y con artillería, la única que tenía artillería. La Milicia Nacional, en palabras de la Diputación, no valía, la forzosa no valía para un pimiento y la voluntaria para poco. En el único sitio en donde se batieron el cobre bien batido fue en el norte de Cáceres contra los absolutistas. Ahí sí, pero yo creo que era más por cuestión de supervivencia, porque eran o los absolutistas o ellos. Y claro, en esa tesitura se vuelve uno hasta valiente. ¿Y quiénes son? Y aquí tenemos la insurgencia realista absolutista, aquellos que decían que viva Fernando VII, vivan las caenas y viva el absolutismo y nada de constitucionalismo. Se inicia las revueltas se inician tardíamente, en 1821 aquí en Extremadura, y adoptan una fórmula, la guerrilla. Sin embargo, bastión, Badajoz, ciudad y la provincia son un bastión liberal, y dentro de ellos el clero liberal, no eran muchos, pero eran liberales hasta las cachas. Sin embargo, su obispo, Mateo Delgado Moreno, pues era absolutista. ¿Dónde está realmente la insurgencia realista? Aquí, en la Alta Extremadura. Allí, pequeños pueblos entre montañas y demás. Allí sí que están los guerrilleros realistas. De hecho,
todos son del norte de Cáceres, excepto uno, los hermanos Morales, Sánchez de León, Feliciano Cuesta, Fernando Hermoso. No, Fernando Hermoso es de Fregenal, pero desarrolló toda su actividad clerical porque este estuvo metido era clérigo de Coria. Y sobre todo, no solo los guerrilleros realistas, sino las diócesis de Coria y Plasencia. Eran un nido de absolutistas. Allí estaban todos por la causa de Fernando VII y encubrían a los guerrilleros y el clero regular lo mismo, porque Feliciano Cuesta una vez reculando para atrás, porque le dieron la milicia nacional. ¿Saben ustedes dónde se refugió? Se refugió en el convento de Guadalupe, en donde los frailes eran muy adictos a la causa absolutista. Hacen cosas, llegan a tomar Plasencia, Coria, Cáceres, pero la guerrilla jamás hubiera derrotado al ejército liberal y a la milicia nacional si no hubiese mediado la invasión del ejército francés. Nunca lo hubieran derrotado. Eran como las avispas, molestan mucho cuando te pican tela, pero no como para matarte. Y ahora vamos a ver, después de haber visto la institucionalización del régimen liberal en Extremadura, vamos a ver aspectos sociales relevantes que le dan unas características especiales al trienio. Ahí les he puesto, el cuadro de la Croix no corresponde al trienio, no encontraba otra cosa. Miren ustedes. Los actos multitudinarios, eran muy aficionados a los actos multitudinarios, en donde se planteaba la adhesión al liberalismo, sobre todo en ciudades, ¿no? ¿Qué hacían? De Badajoz, de Cáceres, de Almendralejo, de Zafra, sobre todo en fastos como la jura de la Constitución de Fernando VII, en día sucesivo al 9 de marzo de 1820, y sobre todo en la apertura de corte, el 9 de julio de 1820, hicieron una cantidad de actos, sobre todo en Badajoz, pero también en Cáceres, en Almendralejo, en Zafra. ¿Qué hacían? Desfiles, cánticos patrióticos, salvas de artillería, proclamas, bailes, novilladas, daban dotes a solteras para que se pudieran casar, reparto de alimentos, limosna, arquitecturas temporales, hacían arcos de triunfo y demás de madera que al día siguiente los desmontaban. Y Te Deum y otras cosas. Miren ustedes, el liberalismo va a intentar por todos los medios que la Iglesia les respalde. Y de hecho obligarán a la Iglesia, a los curas, a dar sermones a favor del liberalismo en los sermones dominicales. O sea que es un intento de entroncar con la religión cristiana para que la gran mayoría del pueblo dijera, hombre, pues el liberalismo no está mal. Es un intento que hacen fallido en algunos casos exitoso, pero en otros fallidos porque se meten demasiado con el clero y el clero les ve un poco el componente anticlerical y empieza a echar marcha atrás. Y otro de los aspectos importantes en los actos multitudinarios es que por primera vez el pueblo hace política en la calle y en las asociaciones que vamos a ver. El pueblo participa en política realmente por primera vez. Aquí tienen ustedes otro aspecto. Tenemos a Felipe Arco Agüero, ya les he hablado de Rafael Riego, que era el gran héroe, casi un santo laico. Bueno, pues aquí tenemos nuestro santo laico. Felipe Arco Agüero viene de capitán general en 1821 aquí en Extremadura, pero pocos meses después, en el cortijo de Santa Engracia, tiene una mala caída de caballo y muere. Bueno, aquí le recibieron con los brazos abiertos, le hicieron banquete, festejo, le nombraron capitán de la primera compañía de la Milicia Nacional de Badajoz. Bueno, le adoraban. Y cuando muere, bueno, las manifestaciones de dolor son extraordinarias. Le nombran, ya digo, capitán a perpetuidad de la primera compañía de la Milicia Nacional. No me acuerdo, la vara de mando o algo de eso, que él lega, la tendrían metida en una urna de plata en el salón de actos del ayuntamiento, ¿no? Y le hacen muchísimas conmemoraciones y demás. No le pueden hacer una estatua porque no son capaces de reunir las perras. Y como Rafael Riego tiene un mal final, muere ya de una caída de caballo, que es una muerte estúpida, pero durante la década ominosa, pues unos cuantos desaprensivos profanan su tumba
queman sus restos y, vamos, absolutamente lamentable. Lo poco que quedó lo tienen ahora, me parece que enterrado por ahí, aquí en Badajoz. Aspectos sociales relevantes del trienio. Pues miren, también la Milicia Nacional, ya hemos hablado de esto. Ahí les he puesto un libro que se ha escrito, lo he escrito yo, no es el único que hay así de la Milicia Nacional en Extremadura. Bueno, actos y parafernalias de la Milicia Nacional. Miren ustedes, eran muy aficionados a los desfiles. De hecho, uno de los capítulos que más costaba en la Milicia Nacional eran los tambores y cornetas. Porque al desfilar, pues con los tambores y los cornetas, esos cobraban a tanto el mes. Y ese era uno de los cargos más pesados de la Milicia Nacional. Por lo tanto, eran muy aficionados a los desfiles, a los cánticos, a las poesías, a las banderas, colectas para el equipamiento y uniformes, que era otro gasto tremendo. Había cómo los podían uniformar y cómo los podían dar los equipos militares. Y también, en este sentido, pues muchas mujeres liberales hacían uniformes para la Milicia Nacional. Aquí en Badajoz se organizó un festejo de elaboración de material y hicieron, las mujeres de los liberales de Badajoz hicieron una gran cantidad de camisas, pantalones, en fin, material para la milicia, ¿no? También hacían bailes y obras de teatro, estas menos, no, para recaudar fondos y demás. Y todo eso, pues con mucha participación popular, como se pueden imaginar, le da colorido, ¿no? Después tenemos el clero liberal y realista, ya lo hemos visto, ¿no? El clero regular y las altas jerarquías eclesiásticas fueron básicamente realistas, mientras que el clero secular fue más proclive al liberalismo, ¿eh? De hecho, Badajoz fue un gran bastión liberal con unos clérigos muy liberales. Aquí les pongo algunos, pero hay otros muchos más, de los que ya hemos citado: Manuel de Silva y Ayán, Manuel de la Rocha y Juan María Caldera y Pío. El liberalismo, ya digo que empieza por las buenas, pero cuando ve que no hay manera, al final termina represaliando a los sectores más acérrimos del clero absolutista, y a la postre pues terminan reprimiendo a 37 clérigos en esta provincia. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho José Sarmiento, que es un especialista en el clero de la región en la primer tercio del siglo XIX. Recuerden ustedes la cifra, 37, ya veremos lo que reprimen los otros. Otra de las cosas, sociedades patrióticas, están en la defensa y expansión del liberalismo. La sociedad patriótica más importante que conocemos, la Asamblea Constitucional de Badajoz, que tenía su sede en el convento de San Francisco, y por allí pasaron extraordinarios oradores. Esa fue la que rodeó el pájaro del Castro Terreño para meter los miedos, ¿no? Y se lo metió. Pero sabemos que hay sociedades patrióticas en otras ciudades, pero no con tanta precisión. Por ejemplo, en Zafra, aquí sabemos que el presidente era Ponce de León, el antiguo alcalde mayor de Zafra, que promovió las primeras elecciones municipales de Zafra. Después le nombraron juez interino de Zafra. Y es para que vean ustedes que muchas veces hay continuidad. Y también hay otras sociedades patrióticas en Alconchel, Alburquerque, Mérida, Villanueva, Burguillos, Trujillo, Cáceres. Bueno, como ven, muy extendidas. Después tenemos las tertulias patrióticas. Estas eran pues, tertulias, como ya dice, de debate y propaganda. En Badajoz hay muchas que se crean en 1820, algunas vinculadas a los concejales. Por ejemplo, había tertulia en la botica de Alonso Zambrano y de su pariente Diego Cabanilla. Este era concejal. También en las casas comercio Juan Patrón, un apellido de larga trascendencia en Badajoz. Y en la de Francisco Yuglá, este también era concejal. Y en el molino de Puerta Palma, allí le llamaban el molino de los negros. Es que los liberales le llamaban los negros y a los absolutistas los blancos. Creo que tenía relación con los uniformes, no sé qué demonios, tú de esto sabrás más. Sin embargo, en 1822 las tertulias patrióticas se radicalizan. Con este proceso que hay entre exaltados y moderados, en las tertulias se hacen fuertes los exaltados, apoyados en ciertos sectores populares, y se vuelven muy radicales. Y sobre todo con el gobierno exaltado de San Miguel, Evaristo San Miguel, que viene en agosto a raíz de los sucesos del 22 de junio, el intento de golpe de Estado
de la Guardia Real de Fernando VII, que intentan pues hacerle absoluto, sale la milicia nacional a defender y aplasta a la Guardia Real, ¿no? Y esto implica un gran movimiento y al final Evaristo San Miguel. Por lo tanto, se radicalizan. Aquí tenemos un personaje. Guillermo Vitini era el presidente de esta tertulia patriótica, es un comunero, ya veremos quiénes son, y mantienen una gran tensión con el ayuntamiento. De hecho, uno de esta tertulia, un tal Rastrollo, pues termina en los tribunales con el ayuntamiento, porque dijo no sé qué acerca del impuesto de consumos, que era un impuesto que veía muy mal la población. Y dijo el Rastrollo que qué habían hecho el ayuntamiento con el dinero del impuesto de consumo. A mí también me hubiera gustado saberlo, pero le llevaron a los tribunales y el Rastrollo tuvo que dar marcha atrás porque le condenaron. Y después tenemos los periódicos. Miren ustedes, los periódicos, los que sabemos, los que conocemos, todos son de ideología liberal y muchos de ellos de muy corta existencia. Casi todos están en Badajoz, los que conocemos. La Asamblea Patriótica Constitucional, que era el periódico vinculado a esta sociedad que hemos visto anteriormente. El Duende Extremeño, el Ciudadano Extremeño, el Semanario Patriótico de la provincia de Extremadura, el Constitucional Extremeño, todos tenían sus características, pero todos eran liberales. Y en Plasencia tenemos la Aurora Patriótica de la Alta Extremadura. Curiosamente, de este periódico se tienen ejemplares todavía, porque de la mayoría de los demás se tiene el recuerdo, ¿no? Y que Lino Duarte Insúa nos dice que existieron y tal y poco más. Vamos a ver otras sociedades. Los masones. Los masones conocemos de ellos poco porque tenemos poca información, porque eran muy poco permeables. Las sociedades secretas eran masones y comuneros, pero más bien que secretas eran discretas, ¿eh? No tanto secretismo, no. Miren ustedes, creemos que los grupos de masones aparecieron pronto en el trienio, vinculados a la oficialidad del ejército destinado a la ciudad de Badajoz, o sea, que no eran de aquí, eran de fuera, no sabemos más. A ver si me lo cuenta José Sarmiento, que le he dicho que investigue un poco más en las fuentes. A ver, lo que sí sabemos que algunos diputados en Cortes, sin saber la fecha en que se hicieron masones, lo fueron. Calatrava, Fernández Golfín, Álvarez Guerra, Gómez Becerra, Facundo Infante, Pablo Montesinos, parece ser que fueron masones, pero poco más sabemos, por lo menos hasta ahora. Sin embargo, de los comuneros, estos eran un poco más populares, estaban más extendidos y eran más radicales teóricamente que los masones, y también les daban más a la lengua, claro. Tenemos contabilizados más de 200 en Extremadura. Pero, sí, eran bastantes. Se organizaban en torres, que eran las sedes comuneras básicas. Después había otras superiores y demás, pero las torres eran la unidad básica. Y están extendidas por la región. Miren ustedes, hay torres en Badajoz hay 4 o 5. En Cáceres, en Don Benito, Alburquerque, Almendralejo, Llerena, Villanueva, Mérida. Y, como sabemos bastante ellos, sus profesiones, ¿cuáles eran? Militares, presbíteros, cargos públicos, profesiones liberales y labradores. Eran clases medias, básicamente, con algunos elementos populares, sí, pero básicamente clases medias, burguesía, propietarios. Vamos, muy radicales, pero teóricamente. Y todo esto se termina porque todo tiene su fin, incluso esto también. Y bueno, aquí tienen una foto también de algo que lo he cogido, la invasión francesa. Aquí vemos a Fernando VII y al duque de Angulema el 1 de octubre de 1823 arrodillado besándole la mano. ¿Esto a cuenta de qué viene? Pues viene de esto. Una vez que cae Napoleón I, pues los monarcas absolutistas dicen una vez y nada más Santo Tomás, y crean la Santa Alianza, que es una asociación donde se reúnen todos para cargarse el liberalismo allí donde aparezca, y se reúnen en congresos en donde pasan revista a la situación y dicen a quién hay que meter mano. Y en el Congreso de Verona de 1822 deciden que hay que acabar con la revolución liberal que se ha extendido por España, Portugal e Italia. Y entonces pues le encargan a Francia, dice, entra con un buen ejército en España y cárgate a los liberales. Naturalmente el ejército absolutista francés, los 100.000 hijos de San Luis, no de otra cosa, pues contaron con el apoyo de la guerrilla realista. Sin embargo, miren ustedes, en la guerra de la independencia, fíjense lo que dura y lo difícil que le es, mientras que aquí es un paseo militar. ¿Por qué? Porque los mandos militares mostraron mucha pasividad. No hay ni un solo enfrentamiento serio entre los absolutistas y el ejército, ni uno.
el comandante general Francisco Plasencia rindió aquí Extremadura en concreto, en Almendralejo el 25-26, poco 25-26, por uno dice uno y otro otro. Pues bueno, aquí a Gregorio Laguna, al que había nombrado Fernando VII capitán general de Extremadura. No, este fue diputado en las Cortes del 12, de las Cortes gaditanas, y al general Ademar, que era el que realmente traía a los franceses. Y el 29 hacen la entrada en Badajoz. Badajoz nunca fue tomado por los absolutistas, ni en el trienio, ni en el reinado de Isabel II. Las pocas veces que lo tomaron fue pactado, ¿eh? Y bueno, ya para terminar, la década ominosa. La palabra lo dice, ominoso, triste, lúgubre, desgraciado. El apelativo se lo ponen los liberales, claro. La palabra es la represión, represión múltiple. Procesamientos, depuraciones, destierro, cárcel, exilio, incautación y robo de bienes, muerte. Miren ustedes, aquí crean el Tribunal Diocesano de Badajoz, bien manejado por el obispo, que procesa a 63 clérigos, que los manda, los procesa, los quita todos y los manda a conventos para que los vigilen o a su casa bien vigilados. ¿Se acuerdan? Los liberales fueron 37. Persecución, cárcel y exilio para casi todos los diputados de las Cortes. En concreto, a Fernando Golfín intentó entrar en el 31 y en Málaga lo fusilaron. Y otros tuvieron que irse a Portugal, después de allí tuvieron que salir echando leche para Francia y para Inglaterra. Hubo uno que no se dio prisa en Portugal, que fue Diego Muñoz Torrero, y murió en una cárcel portuguesa. No torturado, posiblemente envenenado. Y naturalmente se suprimen todas las instituciones y sociedades liberales, masones, comuneros, tertulias, sociedades patrióticas, periódicos, la Real Sociedad se cierra. Y todo esto, no es que no sabemos exactamente cómo fue la represión ya sabemos los personajes importantes, pero los de a pie no. Sin embargo, algunos los hubo, porque yo tengo eso de que algunos los multaron y todas esas cosas. Y por último está la tumba y profanación de los restos de Arcahuero, que fue lamentable para que vieran ustedes el ambiente en que se movió esta década ominosa, sostenida en buena parte por los franceses, que se mantuvieron bastante tiempo. Estos no llegaron, pusieron a Fernando VII y se fueron. Creo que estuvieron hacia 1828, creo que estuvieron aquí dando la vara, ¿no? Y bueno, pues esto algunos aspectos del trienio liberal, que hay otros muchos, como la cuestión económica y todas esas cosas, pero bueno, hay lo que hay. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, lo iba a decir. Ahí Javier creo que quiere hacer alguna pregunta. Si puede pasarle, Javier, al fondo. Lleva un rato con la mano levantada. Aunque buenas tardes. No sé si funciona. ¿Funciona? Te oye. Ah, vale, bien. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la conferencia. Yo tengo una duda, y es las elecciones a Cortes primeras, Cortes nacionales, se hacían a través del distrito provincial, ¿no? O sea, hablaba de 4 diputados en Badajoz, la provincia de Badajoz, y 3 en Cáceres. Me imagino que ese sería sería en orden a los habitantes que había a nivel nacional. Pero los que se presentaban a las elecciones eran elegidos uninominal y directamente por el pueblo. O sea, uninominalmente. Ya sé que se presentaban terratenientes, clérigos, gente de alta alcurnia, aunque también hay clase media y eso. Pero sí, ¿quién elegía a esos representantes que se presentaban a las elecciones? Si eran uninominal y directamente elegidos o no, o eran puestos por los partidos, el Partido Republicano, el Partido Conservador, el Partido Liberal, etcétera. Mire, el procedimiento era el siguiente. Lino Duarte Insúa lo cuenta muy bien, tanto para las Cortes de Cádiz como para estas. Había 3 etapas. Se elegían a los representantes en la parroquia. De ahí pasaban al distrito, casi al comarcal, y de ahí pasaban a la provincia. Y allí en la provincia se reunían todos y elegían entre ellos
los que iban a ser. Y claro, había una serie de distritos que correspondían con los partidos judiciales. Los elegidos, desde luego, no había elección directa, ni mucho menos. Era indirecta en tercer, cuarto grado. Hasta llegar a la elección directa faltará. Pero se podía presentar cualquiera, ¿no? O sea, es que, vamos a ver, sí, muchos eran los llamados y pocos los elegidos. Me explico. Se reunían los vecinos y elegían, pero claro, ya ahí había un corte y ya veías los que eran. Y los que eran gente significativa, ya en la parroquia. Y cuando iban al distrito eran todavía gente más seleccionada. Y cuando llegaban ya a la capital de provincia, donde iban a salir los 6 diputados, sí, lo mismo que a las diputaciones provinciales, exactamente el mismo proceso. Ya era la creen de la creen. Muestra de ello que todos eran grandes hacendados, clérigos muy renombrados, es decir, clases medias, cultas y ricas. Sí, sí. ¿Y por qué había 4 diputados en relación a otras provincias y eso? 4 diputados, ¿por el número de habitantes? Bueno, eran por los partidos judiciales y demás, pero tenía una gran relación en lo... es que era la Diputación, la Diputación de Extremadura correspondía a toda Extremadura. Los partidos judiciales, recuerdo que el de Villanueva, pues metía hasta mi pueblo, que mi pueblo siempre pertenecía a Cáceres. Entonces, en función de esos partidos judiciales, pues tenían un representante y después elegían. Eso lo hacen en Cádiz. Sin embargo, sorprendentemente ya en el trienio no se corresponden vamos, que eligen así por las buenas, eligen al que les parece, no con referencia al partido judicial, al distrito correspondiente. Ya dicen, bueno, pues este nos parece bien, el Juan María Caldera Pío, pues, pero también nos parece bien el Manuel de Silva y Allán, que son los dos de Badajoz, y los eligen a los dos. ¿Entiendes? Ya eso desaparece. Es lo que le puedo decir. ¿Alguna pregunta más por aquí? Bueno, ante todo, muchas gracias por el trabajo y por la exposición, que creo muy ilustrativa. En el segundo periodo que habla del trienio liberal, habla de que se van radicalizando y, bueno, me recuerda un poco a lo que ocurre después cuando, en la época isabelina, cuando los liberales también se dividen entre moderados y progresistas, pero es algo que a mí un poco siempre me ha intrigado. ¿Qué les distinguía realmente? Porque por lo que cuenta, supongo que en realidad todos iban bastante a vigilar su propio negocio y bueno, en esa época pues supongo que ni se hablaba de libertad de culto ni de impuestos progresivos ni nada. Entonces que no consigo imaginarme qué podía dividir y tan fuertemente a ambos grupos. Bueno, después cuando llegan los republicanos, sí, unos son centralistas y otros van a ser federales, pero en el caso de los liberales nunca he hecho la idea. ¿Si puede aclarar? Bueno, se distinguían... Bueno, hay una distinción positiva, y es que los moderados eran más poderosos económicamente que los progresistas o los exaltados a título general, aunque había excepciones e individualidades. Pero en lo que se distinguían era en la mayor o menor extensión de los derechos civiles y políticos. Eso sí. Eso era fundamental, la concesión de voto. Por ejemplo, aquí en el trienio está todo muy poco esbozado, está apuntado, no se plasma con suficiente exactitud, pero en el reinado de Isabel II estaba muy claro. La concesión del voto a todos aquellos que tuvieron por la ley del 37 pues una contribución directa de 200 reales anuales. Así entraron el 7% de la población española, se le concedió el derecho al voto en corte, 6 o 7%, que tampoco es ninguna cosa, vamos, no es para tirar cohetes ni da palabra de democracia. Sin embargo, después llegan los... Sí, perdón, ese 7%, o sea, los que piden que voten los que tienen cierto capital son los exaltados, entiendo. No, le estoy hablando de la ley electoral de 1837 para que usted más o menos se sitúe. En esta, que son los progresistas que están en el poder, sí. Y entonces sacan esta ley, dicen que concederán el derecho al voto a una cantidad importante de la población, aquellos que paguen 200 reales anuales, porque aquí esta era una sociedad de propietarios, si pagabas tenías derechos, si no, no. Y derechos políticos me refiero.
hicieron. Y entonces, gracias a esa ley, entran el 6 o el 7% de la población española vota. Pero poco después entran los moderados, en la década moderada, 1844-45, en el 46 sacan una ley según la cual dicen que es eso de 200 reales, 400. Y entonces queda el 1,5% de la población. Eso era lo que votaba. Es decir, ojo, es una cosa muy importante. El liberalismo sienta las bases de lo que será después el régimen democrático. No hay ninguna democracia política que no sea la democracia liberal. Ese es su origen. Nadie ha aportado en aspectos políticos. En aspectos sociales no hablo, digo aspectos políticos. El liberalismo sienta las bases de la democracia liberal actual. No hay democracia de otro tipo, La podrán llamar, pero habría que llamarla de otro tipo porque no es democracia. Lo único que pasa es que no dan la extensión del voto al todo. Eso no es democracia. Crean los derechos civiles y políticos. Crean instituciones participativas. Crean el entramado que va a permitir después, con la expansión del voto y los derechos políticos a todo el mundo, crear la democracia. Pero aquello no era una democracia. Vamos, que vote el 7% de la población española parece que no es muy democrático. Pero evidentemente están en el camino, crean los instrumentos para que se llegue a eso. No sé si me he explicado. Yo quería preguntarle, bueno, enhorabuena porque me ha gustado muchísimo su exposición. En concreto, ¿cuáles son las condiciones, me imagino, pues muy complicadas de las clases populares en la provincia de Extremadura, ¿no? Y la división tanto en Cáceres como en Badajoz, y si hubo algún atisbo de conato de revolución por parte de las clases campesinas, teniendo en cuenta que con la entrada en vigor de la Constitución de 1812 se procedía, entiendo, a la abolición de los señoríos, ¿no? Del diezmo, y si hubo, digamos, un anticipo de lo que va a ocurrir luego en Extremadura en el reinado de Isabel II y sobre todo en el sexenio revolucionario democrático, con revueltas populares de las masas campesinas en lo que supone, bueno, el derecho a la propiedad de la tierra, mejorar sus condiciones de vida. No sé si en esos 3 años hubo alguna idea, algún proyecto de revolución mínima entre las clases populares. El hambre solo genera revueltas. Las revoluciones las generan los programas políticos. De tal manera que revueltas ha habido siempre. Por consumo, por el impuesto de consumo, ¡puf! No veas. Las que se liaban. Porque claro, eran las que afectaban a comer y al bebé, y a lo que más afectaban a los sectores populares, que era a lo que dedicaban prácticamente todo su dinero. Entonces revueltas ha habido. Pero revolución con contenido político, que yo sepa, ellos tenían unos guías. Si es que ahora los auténticos revolucionarios son los liberales lo que le dicen, venid con nosotros que os vamos a dar libertad. ¿Cuándo habéis tenido libertad? Nunca. Nosotros os lo vamos a dar. Son los grandes líderes, los liberales, y el pueblo va detrás. Hasta que empiece el pueblo a decir, coño, con los liberales. ¿Cómo es esto? Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Claro. O sea, empiezan a darse cuenta de eso, es cuando empiezan ellos ya a dar contenido a sus reivindicaciones, y después ya cuando llega Carlos Marx y demás, pues ya hay un contenido muy sólido y demás, y entonces ya viene la guerra revolucionaria. Pero en el periodo liberal tarda mucho los sectores populares en general, porque primero están los progresistas, después estarán los demócratas cuando se cansen de los progresistas, después vendrán los republicanos, si es que vienen muchos, y todos les van dando algo, pero hasta que creen asociaciones que defienden sus intereses, como son los partidos obreros. Pero ya eso nos ponemos en el sexenio revolucionario, incluso más allá. Claro, esto es lo que te puedo decir. Ellos querían tierras ahí. Lo que pasa es que los liberales dijeron, bueno, vamos a ver, los liberales son propietarios, y dijeron, vamos a ver, entre quedármelas yo y dártelas a ti, es mejor que me las quede yo. Y la desamortización, lo de los señoríos, todo eso está en ese orden. Se lo queda todo, viene el hambre de tierra, ¿sabéis? Es que mire usted, un jornalero en el periodo de mayor, de cuando ganaba más, era en la siega, que era terrible, era de sol a sol. Yo no sé si usted sabe lo que era la siega en julio por estas tierras, y ganaban 5 reales. Por cierto, menos que los obreros industriales en Cataluña, en aquella época. Y eso era terrible, y después el resto del año no trabajaban.
porque no tenían. Entonces, porque la tierra era una concentración muy grande y era de secano el cultivo o era ganadero, y entonces no daba. Y claro, pasaban más hambre que Carracuca. ¿No observa usted que cuando yo puse ahí lo de la Milicia Nacional y dije todos los de 20 y 60 tenían que apuntarse? Y digo 20.000. Y usted dirá, hombre, ahí faltan muchos, claro. Es que quedaban exentos los funcionarios, quedaban exentos los clérigos, quedaban exentos los maestros y los jornaleros, que eran la inmensa mayoría de la población, por eso eran tan pocos. ¿No usted cuenta? Pero no, hay que remontarse hay que llegar al sexenio para empezar a ver. Buenas noches. Miguel Ángel, me ha encantado tu conferencia. Siendo el siglo XIX un siglo apasionante para leerlo la historia, no para vivirlo, ¿no? Sí, claro. Hice una pequeña observación. No trabajaban de sol a sol los jornaleros. No estoy de acuerdo que eso es un tema para mí muy sensible. Trabajaban de luz a luz. Perdón. Bien. De sol a sol se consiguió, o al menos se pidió, yo creo que se consiguió en el Congreso Obrero de la Torre en 1910. Y es una apreciación importante, porque de sol a sol, fíjate, pero de luz a luz ya manda cojones. Me ha encantado tu expresión, sí, pero con la siesta, que echaban la siesta, pero para que no se murieran. Que si no, no podrían. A ver, es verdad. Como profundamente liberal, no estoy de acuerdo, o no coincidimos ahí, en esa apreciación de los no sé cuántos, no sé qué, y luego ya viene Karl Marx. Que no estoy de acuerdo contigo en la apreciación de la evolución de la defensa de los obreros de la clase menos pudiente, ¿no? Es decir, vienen los no sé cuántos, no sé qué, los liberales, y luego ya Karl Marx y la evolución del siglo XX y demás, ¿no? Y hago una apreciación sencilla para todos. Los estados, los gobiernos, en donde han gobernado los comunistas, los socialcomunistas, ponen vallas para que la gente no salga. Y los estados liberales, los estados democráticos, ponen vallas para que la gente no entre. Es parecido, pero no es lo mismo. Y eso ocurre ahora mismo en todos los países socialcomunistas. No se vive mejor, no está menos. Encontrar el equilibrio, yo entiendo que es muy difícil, no es fácil, pues ya palo, zanahoria, o como yo soy aficionado a la quitación, decía don Álvaro de Mé, que el cabello se mueve entre la rienda y la espuela. Que es una apreciación que me gusta mucho. Ahora, ese es un dato objetivo no es discutible. Las vallas, el muro de Berlín, ese es un dato que está ahí. Bueno, podemos discutir. Y quería aprovechar un día como hoy, a 200 años de lo que tú has expuesto, también expuesto, y a todos nos ha encantado. Quería aprovechar el golpe de Estado que se ha dado hoy día y que las cuatro asociaciones de jueces de todas las tendencias lo han condenado en un comunicado. No es una opinión mía, son las 4 asociaciones de jueces. Bueno. Vamos, y viva la Constitución. Yo querría decir, bueno, yo en estas cuestiones ya no entro porque pero yo sí entro. Esto es siglo XIX. Y quería decir con respecto al siglo XIX que el primer gobierno, el primer Estado comunista que aparece fue en 1900, fue la Revolución Rusa en 1917-18, en el siglo XX. Yo lo que sí estoy diciendo es que se empieza a generar una defensa social de las clases humildes a través de los socialistas utópicos, estos, ¿no? Y después de Marx y demás, y se genera un corpus de defensa. Después, en el siglo XX pasó lo que pasó, pero ahí ya se va viendo que los sectores más humildes van viendo un corpus político y social que defiende estrictamente sus intereses. Después, lo que pasó en el siglo XX y la utilización que hicieron quienes lo hicieron de ese corpus, ahí yo ya no entro. Yo soy del siglo XIX, precisamente me quedé en el siglo XIX para evitar estas cosas. No, quería comentar una cosa. Muy bien. Quería comentar una cosa que, bueno, por menciones, por alusiones, Miguel Ángel ha comenzado diciendo que no se han hecho una serie de homenajes, que se hicieron una serie de homenajes sobre el trienio liberal y sobre algunos personajes del trienio liberal. Tenemos aquí a algunos protagonistas de un homenaje modesto que hicimos y me incluyo yo porque estuvimos en ese homenaje a Arco Agüero.
Hace 2 años, en el bicentenario de la muerte de Arco Agüero, en los Altos de Santa Engracia hicimos una especie de homenaje. Muy breve, porque no quiero restarle protagonismo, y muy sintéticamente, Arco Agüero y Joliffe nació en Villanueva de Pontones, en Santander, muy cerquita de Santander. Hay un restaurante de 3 estrellas Michelin allí, que con ellos algunos lo recordará, donde nació. A los 3 meses de nacer él murió la madre y al año murió el padre, que era coronel, estaba de guarnición en San Sebastián. Quedó huérfano y se hizo cargos de él un tío suyo, que era boticario de Villanueva de Pontones. Se fue a Madrid, estuvo en Madrid también a cargo del capitán general, no recuerdo ahora el nombre. Entró a servir, con 18 años entra en la Academia de Ingenieros de Alcalá, ¿vale? Y es de las primeras promociones. Está cuando se produce la guerra de la independencia, está en la primera batalla, está en la batalla de Bailén. Es un héroe de Bailén. Estuvo en la Albuera, estuvo en Talavera, llegó persiguiendo a los franceses hasta Toulouse, superó los Pirineos, etcétera, etcétera. Fue un héroe de guerra, condecorado héroe de guerra. No se le reconoce, ¿por qué? En primer lugar, porque era huérfano, era homosexual y era masón. Tenía todas las papeletas para que cayera en el olvido, como de hecho así cayó. Como bien ha contado Miguel Ángel, o no lo ha contado, pero bueno, lo digo yo, fue el cerebro de la Revolución Liberal, ¿vale? Se habla de Rafael de Riego, pero Rafael de Riego fue el tonto útil. Era un teniente coronel del batallón de Asturias, y detrás del teniente coronel había un elefante blanco. En aquel momento el elefante blanco era López Baño, que llegó a presidente del Congreso en aquel momento, y había otros militares que se llamaron los Inmortales, los 4 Inmortales. El otro era Quiroga y el otro era Arco Agüero. Arco Agüero era el intelectual del grupo, era el jefe del Estado Mayor del ejército de ultramar, que era el ejército, que era el tercer ejército que enviamos ya a combatir contra los insurrectos de las colonias. Entonces, ¿vale? El ejército de ultramar, todos los militares eran masones, y además habían ingresado en la masonería ya en 1814, justo cuando se produce el absolutismo, ¿vale? La primera conjura para derrocar a Fernando VII, hay hasta 5 intentos de derrocamiento de Fernando VII. Uno incluso en un famoso lugar de cita, de Alterne, de Madrid, al que acudía todos los domingos después de misa, pero aquel domingo no acudió y no lo pudieron coger, ¿vale? Entonces, el ejército de ultramar se empieza a concentrarse en Cádiz para ir a las colonias, y la primera sublevación se va a producir en julio, pero entre que se produce hay una epidemia de cólera en Cádiz y aquello se diluye, ¿vale? En septiembre lo que ocurre es que el capitán general, que era José O'Donnell, que está jugando a ser absolutista y liberal a la vez, pues en aquel momento no le interesa, lo denuncia a todos y todos van en aquel momento a prisión. Entonces se produce la Conjura del Palmar, que se llama, ¿vale? La Conjura del Palmar no la forman solo militares, se la forma la parte civil, Mendizábal, que tenía mucho dinero, los masones, hay una serie de personalidades importantes, pero el cerebro es Arco Agüero. Cuando triunfa la revolución, la famosa revolución de Riego, que ya digo que no fue Riego, fueron los otros, Arco Agüero va a Madrid, va a ser diputado también en Madrid. Pero Arco Agüero lo que hace, a partir de septiembre de 1820, va a Portugal, porque va a ser un agente de liberalismo en Portugal. Si ustedes conocen la Constitución portuguesa que se crea entonces, en 1820, es un trasunto, un trasfondo, es una copia exacta de la Constitución de 1812, porque hay agentes liberales en Portugal, ¿vale? Arco Agüero vuelve de Portugal y vuelve a Badajoz como capitán general de Extremadura. Tenía 30 y pocos años, no tenía muchos años, ¿vale? Digo que tenía experiencia en guerra, había estado en situaciones de combate, de batalla, etcétera, pero un día sale a cazar liebres a los Altos de Santa Engracia. Se levanta un día a las 5 de la mañana, está con su edecán, va un cura liberal, van 4 o 5 personas. Ya entonces hay documentos que dicen que se está preparando un atentado contra Arco Agüero. O sea, Arco Agüero se lo querían cargar porque había absolutistas aquí en Badajoz, ¿vale? Entonces
Digo esto porque vuelvo a recalcar otra vez que Arco Agüero tiene mucha experiencia. Entonces van a cazar liebres por los altos de Santa Engracia y curiosamente la liebre hace un quiebro y el caballo de Arco Agüero se encabrita y Arco Agüero cae porque la cincha estaba cortada o porque ahí ya entra la especulación, ¿vale? Cae con tan mala suerte que se da con una piedra, con una piedra en la cabeza. Lo llevan a un cortijo cercano, pero bueno, no pueden impedirlo y muere. Entonces, como bien ha contado Miguel Ángel, se producen una serie de exaltaciones, pero que no solo en Extremadura, en Badajoz, sino por toda España. En aquel momento, Arco Agüero es la figura más importante del liberalismo español. Lo entierran y lo dejan en el antiguo cementerio, que aún se puede ver en algunos nichos en la ermita de la Consolación, a la espera de hacerle un gran cenotafio, de hacerle una gran tumba, porque era el héroe del momento, también con una estatua, etcétera, etcétera. Pero entre medias, como bien ha dicho, llega el absolutismo y entonces los realistas, los serviles, suben a la tumba de Arco Agüero, sacan los huesos, los arrojan a un pozo que aún existe junto a la ermita, sí, es así. Los arrojan a un pozo y allí se pudre hasta 1833 con el periodo isabelino, que como en España somos tan así, vamos para allá, vamos para arriba y para abajo, lo vuelven a coger, lo llevan en una caja, rescatan los huesos, que habría allí huesos de de Arco Agüero, del perro de no sé qué, de la vaca de no sé cuánto, que habría caído allí, en fin, hacen allí un refrito, lo meten en una cajita de zinc y lo llevan a la catedral, en el Panteón de los Canónigos, lo entierran otra vez a la espera de hacerle un gran cenotafio en la catedral, estilo Menacho, ¿vale? Porque ya no era la primera vez que la catedral acogía los restos de algún héroe de la guerra de la independencia, del liberalismo, porque los de Daoiz y Velarde estuvieron también allí. Cuando los liberales vienen a Cádiz, se traen los restos de Daoiz y Velarde y pasan por Badajoz, y están los restos de Daoiz y Velarde en la catedral. Bueno, pues desde este momento, desde 1830 y algo, está enterrado Arco Agüero en la catedral de Badajoz. No sabemos dónde. Yo he ido varias veces, hemos tratado de ver qué tumba puede ser, porque ahora la han puesto en valor para que la gente baje allí y vean dónde están. O sea, que le interesan ahora mismo a la catedral saber dónde están los restos de Arco Agüero, pero es imposible saberlo. Entonces, sabemos también por documentación que no lo hicieron en 1821, cuando muere, no le hicieron una estatua, pero sí le hicieron una cruz en Santa Engracia, en los altos de Santa Engracia. Por alguna persona que está por ahí, fuimos a buscar en los altos de Santa Engracia y bueno, entendimos, no sabemos si será cierto o no será cierto, pero sí que nos parecía que era la base sobre que se podía asentar una cruz, porque desde luego era una estructura un tanto extraña y en un sitio extraño y desubicado. Y cuando un documento te dice que puede estar allí y tú te encuentras algo que es parecido, pues bueno, pues lo intenta. Entonces, con los amigos de la Leal Legión Extremeña, que además fue una unidad que también participó en toda esta época también, y en el ejército de ultramar, etcétera, etcétera. Bueno, pues con los regadores, que el señor presidente de los regadores, que está aquí presente, lo sabrá, nos fuimos a los altos de Santa Engracia, coincidiendo con los 200 años de su muerte, y le rendimos allí un sentido homenaje con unas flores en el lugar que entendíamos que había caído el caballo y le habían hecho la cruz. No tiramos salvas porque estábamos muy cerca de una zona un tanto conflictiva para efectuar ningún disparo, pero sí que batimos el tambor, ¿no? Como se diga, e hicimos un homenaje. Homenaje hubo, así que, y dicho queda, aunque hay testimonios fotográficos y sobre todo de recuerdos y de buenos recuerdos que hicimos. Con eso Una última pregunta y ya acabamos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me agrada verte, volver a verte y sobre todo volver a oírte. Lo digo porque fui alumno suyo en bachillerato de geografía y de historia. Y bueno, me ha encantado tu exposición. Y te quería hacer una pregunta. Quería también hacer mención a lo que acaba de hablar el compañero. Antes de hacerte la pregunta, es que me parece llamativo
lo poco reconocido que está el propio Felipe Arcogüero, y no, estaba feo comparar, pero es que a veces hay que comparar. Menacho, con todos los honores, tiene todo, tiene de todo, su calle, su monumento, su mausoleo, su cuartel, estatuas, que las merece, ojo, que yo no digo que no. Pero, ¿qué pasa? Que además Menacho creo que también era liberal. Sí. Y nunca se habla de esa parte. Pero de Arcogüero no lo acabamos de ver, que no tiene reconocimiento apenas. Menos mal que hace poco se le ha hecho algo, pero no tenemos nada. Sí, calle tiene. Sí, pero nada más. Pregunta usted por ahí, y esto del Arcogüero, que y es lo mismo que la calle Ollerías o la calle... Claro. La identificación ya... Sí. Y luego la pregunta que quería hacer era, ha hablado de la Diputación Provincial de Extremadura, que por lo que veo tuvo una corta asistencia. Luego ya aparecen las dos diputaciones provinciales, pero exactamente ¿qué funciones o qué competencias, qué atribuciones tenían la Diputación de Extremadura o los diputados de la Diputación de Extremadura? Las atribuciones eran amplias, controlaban la milicia nacional, cobraban bastantes impuestos, controlaban sobre todo a los ayuntamientos, que esa es una labor importantísima. Los ayuntamientos no movían un dedo sin consultar a la Diputación Provincial, y los ayuntamientos eran la unidad económica y política del país. Todos los asuntos de propios, todos los asuntos de contribuciones y demás, todos pasaban por la Diputación Provincial. Era una pieza fundamental y además en estrecha relación con el jefe político provincial, que era el presidente nato de la Diputación, junto con el vicepresidente, que era el intendente de rentas. O sea, ahí la verdad es que la Diputación jugó un papel importantísimo, con muchas atribuciones y demás. Hay en el tomo 17 de los apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, como conmemoración del bicentenario de la Diputación, de las Diputaciones, tengo un extenso artículo en donde trato de la Diputación de Extremadura y de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y demás hasta el reinado de Isabel II, de allí se desgranan buena parte de las competencias. Pero vamos, si quiere, en el primer tomo de la historia de la Diputación de Badajoz, de esa colección que hay de 4 tomos, ese primer tomo es mío y está dedicado a las funciones de la Diputación de Badajoz. Si te interesa, te puedo dar un juego, porque es que no está a la venta. Bueno, pues con esto vamos a terminar por hoy. Sí quiero invitarle a todos ustedes, porque vamos a continuar con este ciclo del trienio liberal a la siguiente conferencia, que probablemente sea, aquí está Iván que nos lo diga, será el mes próximo, el 15 de diciembre. El 15 de diciembre, ya lo iremos anunciando, el 13. Bueno, pues el 13 de diciembre vamos a intentar hacer un ciclo con diferentes aspectos del trienio liberal para conocer un poco más, sin perjuicio de que ya con lo que nos ha contado Miguel Ángel, pues ya tenemos prácticamente hecho el ciclo completo. Así que muchas gracias a todos ustedes y gracias por venir.